Don Arcadio Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Señor Perla, muy buenas noches. Muy buenas noches. Reaparece de forma estelar don Juan Manuel Betancor, muy buenas noches. Don Juan. Ha estado en Hungría, no crean ustedes que no. Ha estado en Hungría y le ha gustado mucho. Me alegro mucho que le haya gustado el país, yo lo conozco y aunque yo lo viví en invierno y me pareció muy triste, usted ha tenido mejor, me parece que mejor tiempo. El cambio climático. El cambio climático, la niña. Y don Isabel Guerra, Muy buenas tardes. la nueva alcaldesa de Terón, ¿no? Eso esperemos Esperemos. que así sea. Va a contar usted con el apoyo de seguramente del Partido Socialista. Te dice. Te quiero morir, ¿no? Es verdad. ¿De qué hablamos, don Juan Carlos? ¿De qué hablamos? Bueno, primero que nada, le veo a usted muy puesto y con mucha energía a estas alturas del mes, en este día tan señalado, el Día de los Padres. Un momentito, felicidades. Felicidades. Es su santa, es su santa, es verdad. No había que la cuenta. Yo como le llamo Ya señor felicidades. Belda, señor Belda, no sabía que hoy era día del señor Belda. El día de José, Josefa, Pepe, Pepita. Padre, Efectivamente. Y entonces veo que Juan Carlos ha venido con mucha fuerza, lo hemos visto, ¿no? Estamos en la cuenta atrás. Yo venía a pedirle asesoramiento. ¿Qué hago el día 28 de abril? Porque, en fin, las elecciones están ahí. Cada vez crece más la confusión. Ahora estamos en la semana de los fichajes, esto ya es la política de futbolera, ¿no? Fichajes de invierno, podríamos decir. Estamos ya Sí. en el último día de invierno, ¿no? En el último día de invierno. Sí, mañana Mañana empieza la primavera. ya empiezo el verano. Entonces ya algún fichaje en primavera puede ser que haya porque estamos dentro de plazo. Y en la primera vuelta, ¿no? Sí, no, lo que es asombroso, y permítanme la crítica, yo no quiero polemizar más allá de lo necesario, pero hace nada, hace un par de años, el tema de las primarias lo sobrevaloraron, dijeron que era en los partidos políticos como el sumum de la democracia, ¿no? Democracia interna. Unas primarias que no tienen nada que ver con el concepto que yo por lo menos entiendo de primarias, porque son unas primarias un poco su género, en cada partido tiene su método. Vamos a dejarlo así porque si no nos enredamos demasiado, pero el concepto de primaria, como tal y como se hace, por ejemplo, en los Estados Unidos, no tiene nada que ver con el nuestro. O se hacen en Francia, tampoco tiene nada que ver con el que se hace en España. Nada que ver. Porque a mí me gustaría votar en las primarias de cualquier partido. O sea, con inscribirte tendría suficiente. El que más se aproximó a esto fue Podemos cuando abrió ese plazo de inscrito a través de los círculos, y entonces hizo primarias donde cualquier ciudadano simplemente con inscribirse era suficiente, y eso desapareció. Es un peligro. Pero el caso es que aquí ganar las primarias no es garantía de nada. O sea, ganar las primarias, luego llega el líder coloca a las personas que considera más convenientes. Esta semana en Andalucía estaba preocupado el secretario de organización del PSOE andaluz porque dice que hay gente que van a estar en la lista que ni conocen, que no los conocen en la organización, que nunca los habían visto, pero que habían sido puestos por el secretario general, a dedo. Eso que fue tan criticado hace nada, hace un par de años. Bueno, aquel partido que no tenía primarias era poco más o menos que antidemocrático, ¿no? Bueno, en fin, la crítica mía va porque están pasando cosas rarísimas. Los números, los fichajes estrellas estos, los números 2, 3, 4 de los partidos son puestos a dedo por los propios líderes, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ese concepto de representación del partido también está quedando bastante desdibujado. Yo lo digo para empezar a hacer un poco de polémica aquí en esta noche, si les parece. Muy bien, ¿verdad? bueno, haciendo un pequeño repaso de unas cosas que usted dijo al principio, lo de Susana Griso, entonces tampoco podrían leerse los libros de Stanley Payne o de Paul Preston, porque no estuvieron. Entonces, eso es un disparate. Lo que pasa es que, bueno, Pedro Sánchez para desenterrar a Franco le pedirá permiso al negociado de Griso, que es la que lleva ese asunto. Claro. En cuanto a los generales, ¿usted se ha fijado que denigran a esto, a los generales en la reserva que han entrado en partidos políticos que ya no pueden volver al ejército? Sin embargo, les parece muy bien Chávez, Fidel, el subcomandante Marcos. Eso, claro, es que eso
Eso no, es que esos luchan por el pueblo, esos luchan por el pueblo y eso sí, los demás no. Es de un nivel de bajeza moral, de tal calibre, que es que yo estoy escandalizado con esta situación. Lo que dice usted de los jueces, claro, los jueces es un peligro, es un juez de ida y vuelta. Todo el mundo puede ir a política, sí señor, pero usted ya no tiene vuelta. Igual que un militar en activo no tiene vuelta. En la reserva y en clases pasivas sí, pero un juez, es lo que usted decía, después esa persona me puede juzgar a mí, sabiendo que tengo otra ideología distinta. Yo tengo serio cuestionamiento a su imparcialidad, pero es que estamos viendo, por ejemplo, no solo Margarita Robles, y el caso de Vidal, el juez catalán que fue expedientado y expulsado de la carrera y que ahora el Tribunal Superior, el Consejo General de Poder Judicial vuelve a ponerlo, es el que hizo la Constitución catalana, en fin, todo el tema, mis aeropuertos, la nuestra, no sé cómo se llama, la que llamaban mis aeropuertos, la que montaba todos los pollos en el aeropuerto, la jueza canaria, pues no me acuerdo, esta que fue por Podemos. Rosell. Rosell. Mis aeropuertos también, parece que vuelve también. Bueno, eso no está claro todavía. Bueno, pensando. Sí. Bueno, veremos a ver. Pero ya hicieron las primarias, ¿eh? Y no salió. No, ella no se presentó. Bueno, ya veremos. Cuando se vean las listas, veremos. Por primarias. Cuando se vean las listas, pero veremos. Puede ser puesto a dedo. Claro. Luego, lo del cambio climático, es que eso de un nivel, que además la culpa la tiene el capitalismo, porque es otra de las cosas que se dice. Especies aparecen y desaparecen siempre, pero no tiene que ser por cambio climático. ¿Cuántas especies han desaparecido aquí? Simplemente porque los barcos llegan. Un barco cualquiera, llega y en el casco trae microorganismos de otras aguas, que al no haber defensa aquí, se incorporan a la fauna local y viceversa. Sí, sí. O sea, eso, por tanto, atribuir eso a un presunto cambio climático, que el problema no está en que pueda haber un cambio climático. El problema es el que se está centrando en algo que yo no creo, que es el origen antropogénico. Es decir, que es el hombre el culpable. Eso es lo que yo siempre he negado. Y, por último, hablar al hablar de primaria, muchas veces se hacen por el llamado voto telemático, ¿no? Voto por informático. El voto telemático es muy fácil de falsificar. No es el problema de Ciudadanos, es un problema de todos, absolutamente todos. ¿Por qué no se hace votaciones electrónicas en ninguna, solo en Venezuela y en un estado de los Estados Unidos, y me parece que otra, no sé si Zambia o una nación de estas? El resto del mundo no lo hace, siendo un ahorro tremendo, no tener que imprimir papeles, un montón de cosas. ¿Por qué no se hace? Pues no se hace porque es muy difícil de controlar y muy fácil de falsificar, muy fácil para los gurús, o sea, sí, para los que entienden de este asunto. Para los hackers. Y sobre todo, una cosa que a nadie, yo no lo he visto criticar a nadie, pero a mí me puso los pelos de punta. Cuando el caso de Ciudadanos, el caso de ahora, dice, vamos a identificar a los que lo hicieron. En otras palabras, que el secreto del voto no está garantizado. Claro que no. Y ese es el problema, por ejemplo, de Venezuela. Que el político que controla el sistema puede saber qué votaste tú. Cualquiera. Desde localizar la IP y se acabó la historia. Claro, eso por un lado. Y por otro lado, no hay forma. Eso los verificadores. Que van a ver un verificador. No conoce informática, no conoce el programa fuente, o sea, el programa original que sirve para controlar. Pero es que tampoco sabe la versión de ese programa que se está ejecutando en aquel ordenador. Claro, y por tanto, por eso no se ha adoptado, siendo un sistema que podía ahorrar miles de millones. Efectivamente. ¿No? Don Juan Manuel. Bueno, me gustaría hablar algo sobre el tema del cambio climático, que el hombre, que el ser humano es culpable, está fuera de toda duda, ¿no? Entonces, aquí nos estamos preocupando demasiado por lo cotidiano, pero hay un problema gravísimo, que todas las previsiones apuntan a un verdadero desastre ecológico de aquí a mediados de este siglo, ¿no? Y viene esto a colación a que esta es una
estoy bastante sorprendido con estas elecciones. Primero por lo ¿Con que... las nuestras? Sí, primero por lo que se comenta, ¿no? Es decir, yo no pondría en duda que cada uno fiche a quien quiera. Evidentemente, muchas veces los fichajes es como con los ídolos, ¿no? Desde que te conviertes en un ídolo, tu colonia es la que se vende, tus zapatillas se venden y tal. Ese es el sistema capitalista en el que vivimos, que promueve fundamentalmente el consumo y donde creo que las personas en sí tienen un valor como persona, pero sin embargo tienen que utilizar el perfume o las zapatillas o la camiseta de alguien o la marca de tal para poder tener un valor de cara al exterior, ¿no? Yo eso nunca lo he defendido, ¿no? Entonces aquí se están viendo una serie de fichajes de última hora que no sé realmente lo que pretenden, salvo salir en un medio de comunicación durante un tiempo, ¿no? Después también me sorprende porque estamos en unas elecciones en las que los partidos no cuentan nada. O sea, aquí estamos hablando de bloques, ¿no? Aquí se enfrentan bloques y las encuestas antes era de quién va primero, quién va segundo, ahora no. Si el bloque de izquierda va primero, si el bloque de izquierda va tal, como se da todo, luego se está dando todo por hecho. Y yo estoy seguro que aquí no está todo por hecho, en absoluto, ¿no? Aparte que es bastante peligroso Sí, el enfrentamiento de bloques. claro, Eso... se está hablando mucho y dirigiendo a la gente sobre, bueno, dentro de este bloque a quién vota, dentro de este bloque a tal vota, ¿no? Y entonces, e incluso entre ellos se lanzan mensajes muchas veces que no son verdades, ¿no? Por ejemplo, creo que hoy ha salido en un medio de comunicación, el gobierno de Canarias invierte 40 millones de euros en la mejora de las infraestructuras educativas. Sí. Una mentira, porque ese dinero, eran 40 millones de euros que transfirió el gobierno de España en las navidades pasadas para esto en concreto. Pero como aquí no se cuestiona nada ni se pregunta nada, ¿no? Pues, y se investiga menos, pues se ha dado como que el gobierno de Canarias viene ahora aquí a invertir en infraestructuras educativas, y mira que ha tenido tiempo. Y así ha ocurrido con muchas más cosas, ¿no? Ya comenté en su día, cuando empezó el proyecto Medusa, la introducción de los ordenadores en los centros, que la mayor parte del dinero venía de Europa y sin embargo aquí se publicaba como que el gobierno de Canarias apuesta por la era digital, ¿no? Y no es cierto. Después hay otra cuestión que yo estoy viendo en estas elecciones, que es el tema de la falta de respeto, ¿no? Hay muchísima falta de respeto entre unos y otros, ¿no? Y mucha soberbia, ¿no? Yo no voy a pactar con tal, yo no voy a hacer esto, yo no voy a tal. Vamos a ver, es que da la casualidad que algunos de los que lo dicen también dijeron que no iban a pactar con el partido que terminó gobernando y fueron sus socios. Entonces, yo creo que en definitiva creo que deberíamos de importarnos un poco más, primero la situación en este planeta y sobre todo el tema territorial en España, evidentemente, pero también hay que tener en cuenta que de la bandera no se come, de las proclamas no se come. Los problemas cotidianos de las personas es los que hay que darle solución, porque no se puede querer a una patria con el estómago vacío, yo siempre lo he dicho. El que ha dicho que no va a pactar con el Partido Socialista es Rivera, de Ciudadanos. ¿Usted tiene alguna duda, por pequeña que sea, que si la suma Partido Socialista Ciudadanos da para gobernar, Rivera va a desaprovechar eso? Yo no tengo ninguna duda. Pero es que vamos a ver. La gente le dirá, hombre, tú dijiste está de España, coño. No, pero es que yo a mí me parece. ¿Tiene alguna duda de que eso va a pasar? Sí, ¿Pasa? pero vamos. Usted sabe que aquí a veces hemos tenido discrepancia por el tema de las ideologías, ¿no? Y Ciudadanos no tenía problemas con la ideología, ¿no? Y anteponía un programa y unos puntos de acuerdo son los que tenía tal. Y yo estoy más en esa línea, ¿no? Más en esa línea. Lo que pasa es que después hemos visto que pacta con unos o pacta con otros, con unos y con otros tampoco funciona y es incapaz de tomar la decisión y decir, nosotros tenemos este plan, o sea, no le ve, es un partido al que yo por ahora no le veo ninguna coherencia, en función de por dónde sople el viento, pues sí, por ahí navega. Entonces, Juan Manuel estaba contra el cupo vasco, estaba contra el régimen foral Navarra. Un ejemplo, sí. Y ahora para poder ir, entonces no tenga ninguna duda de que, en fin. Yo creo que la política de fichaje que está dando, que no de ahora, yo creo que siempre vienen para las elecciones. Solo que pasa que parece que esta vez es más virulenta todavía, ¿no? En el Partido Socialista siempre se sabe, ¿no? Que aparecen de última hora alguna estrella, se coloca
Y bueno, y después las consecuencias también. Parece que ser del partido no es algo importante, ya las estrellas están fuera y hay que captarlos para adentro. El conflicto que tiene con Susana Díaz también, eso Pedro, a ver cómo lo ventila, porque no cualquier comunidad, en este caso la andaluza, de socialistas, llevan un porcentaje muy alto a la hora de ir a un congreso nacional y debatir los temas y hacer presión. Eso, Susana ha dicho, anoto. No, que Tomo nota, que ¿no? se retiró del Comité Federal sin votar. Sí, sí. La agrupación socialista de Andalucía. Y dice, y tomo nota, ¿no? Claro, Entonces, que es la más grande de aviso navegante, del chico, país. no te esperes en la Pero esquina antes- porque... Pero antes la federal se lo tragó en las listas a las autonómicas, ¿no? Creo que la federal tomó nota antes. Sí, y Ya. no, pero es un ¿Tú pasar... realmente crees lo que estás diciendo? O sea, ¿había otra alternativa a Susana Díaz en las elecciones No, autonómicas de Andalucía? yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de que las listas en la comunidad autónoma andaluza se marginó a personas que por pertenecer al otro lado. Siempre pasa así, Y ¿verdad? siempre pasa así, estés donde Sí, estés, sí, o sí. es que aquí cuando gobernaba Soria, que decía quién tenía que ser el candidato y se le presentaba pero cualquiera pasa- y lo pero Soria retiraba. no presumía de No digo que se de presuma, primaria, pero lo me que estoy refiero, hablando de Soria a la sabía. hora, No, Soria pero a sabía la que hora era de tomar de- nota, pero a la hora de tomar nota, por mí ella puede tomar las notas que le dé la gana. Si el luego- partido no es de ella, ni es de Pedro Sánchez. Vale. Será de uno y será de otro en la Pero medida en que la es militancia verdad lo que la decida. presión que No, tiene no, como ni lo es, grupo es porque conforme importante dentro de- está, A ver, puede los perder delegados, puede los perder delegados. las próximas. Lo malo es que Otra delegado, cosa, y otra lo cosa malo es es que en la actualidad nos han metido como lenguaje normal y lo hemos aceptado como normal el partido de Rivera, el partido de Sánchez, Sí, sí. el partido Sí, de sí. Casado. Pero mira, lo Para más gracioso cortar. es que... Eso es Sí, sí. fatal. que Rivera habla de que el único partido donde hay primarias es en el de él, ¿no? Y después te encuentras estos pucherazos que bueno, son tan dramáticos, una ¿no? cosa- Yo creo que los nuevos partidos reproducen los esquemas de los viejos partidos, ¿no? Todos se copian. Y todos al final se copian. En Podemos están todo lo mismo, donde están aquellos círculos donde de manera consensuada y asamblearia decidían hasta si iban a comer ese día piña o si iban a comer ciruela, no sé, se decía, las cosas más mínimas que había tenían que ser en asamblea, ¿no? Y eso con los conflictos que genera, y ahora todo, parece que eso todo se ha caído, pues ya no se hacen ni reuniones de círculo, Ni se de pregunte, nada, ¿no? Y ya lo hicieron hace un par de años. a mí sí que me preguntaron. gustaría, hablando de Podemos, que se presentara Victoria Rosell, porque Victoria Rosell yo creo que fue injustamente tratada como candidata la última vez, se le imputó algo que al final se ha visto que no era tal imputación y al final pues se quedó fuera de las listas. Yo creo que Podemos también tiene ahí un valor que yo creo que es importante y que arrastraría votos, independientemente que nos guste más o nos guste menos. pero no importa que sea Victoria Rosell, pero no se presentó a las primarias. Claro. Entonces, Sí. sale una persona por primaria que Sí, es Meripita. Meripita. También No, el coño. control de los partidos ¿Y entonces internos para qué también sirve lo ir a la tienen ciertos primaria, no? sectores, ¿no? Pero es como todo, vamos a ver, aquí hay sectores dentro hasta de los partidos, y las primarias se cocinan también para que gane un determinado líder y no Pero otro. no es este el caso, ¿eh? En el caso de Podemos, en el caso del Pero PSOE, en en el este caso caso de Ciudadanos, Victoria en el caso del Rosell, PP, en no todo. se presentó a la Lo que primaria. pero sí que considero que es una Pero buena, eso- pudiera pero ser eso es una otra buena historia. candidata porque se quedó, Hombre, tiene fue acusada injustamente. Tiene preparación, es jueza. Jueza, pero- y además creo que la última vez ella dijo, bueno, voy a dar un paso en el bien de que no esté todo el día en la prensa Podemos A mí y doy ese paso. No me, me parece mal, no por Victoria Rosell, sino por los jueces, por el comentario que he hecho antes. ¿Usted se imagina a Victoria Rosell que está en un juzgado de instrucción y Pero teniendo vamos a ver, delante un juez también es y capaz- teniendo delante a José Manuel Soria? Bueno, y ¿Va a haber tenía- imparcialidad? Yo no me lo creo. Sí, pero, Yo no me pero lo creo. vamos a ver, un juez tiene la obligación y el deber de Bueno, mantener bueno. imparcialidad. Es que ningún juez Bueno, que haya en bueno. este país creo que está No, pero eso es- no está inmerso en tener una ideología cualquiera política. ¿Cómo? Porque entonces que ningún juez ¿Cómo? juzgue a las mujeres porque muchas son machistas. Sí, Entonces, venga, hombre. pues Si no hemos me tenido juzgue un Ninguna juez. mujer o un hombre porque puede ser No, hembrista. hembrista no. En Ah, este no. caso, en este No, caso, pero vamos a ver, no es la no, diferencia. no introduzcamos ese Hembrismo tema del y- feminismo otra vez pero porque... no, porque yo sé que No, porque que ya lo hemos entonces por tratado esa dos- ideología, pero por esa ideología los jueces tienen No, es todo que las el dos derecho semanas del anteriores hemos mundo. hablado de esto, tampoco Sí, quiero pero- hablar del tema. Venga.
Victoria, no sé todos para los usted. jueces tienen ideología y no están al margen de ideológicamente ponerse en un lado o en otro. Y de aplicar la justicia por Hay, ideología. claro, y hay también, Eso. o no, yo Sí, creo sí. que no. Sí, sí. Entonces, Hay casos sí, clarísimos. Sí, claro, ¿no? pero yo confío en que la gente sea, Vale. si creemos en la justicia tenemos que creérnosla, si no, nos cortamos las venas todos. No, porque pero habrá dos reglas del cositas. juego. Espérate, Arcadio, que no he terminado mi argumentario, ¿vale? Porque ya te estás introduciendo... Sí, lleva 2 horas No, hablando. y no llevo 2 Eso es horas. verdad, llevo No 2 es horas verdad hablando. que llevo 2 horas, se me cortó y todo, ¿sabes? Yo Cada creo que también martes el cambio tenemos esto, climático y en la niña, que hemos hecho así un poco de chascarrillo y tal, yo creo que es un ejemplo para otros muchos niños, ¿no? Porque al final hay un compromiso de todos los países que se juntaron aquella vez con el tema de no emitir CO2 a la atmósfera, que el efecto invernadero, pues paliar el efecto invernadero, porque estaba haciendo un cambio climático y los países se comprometieron y casi ninguno ha cumplido con lo que... Y viene a remover conciencia, y viene a remover Pero hay que conciencia decir verdad. de una... ¿eh? Hay que decir la verdad. Yo desconozco porque no sabía ni lo que hubiera dicho, la verdad, pero sí que es Pues, verdad. entonces, ¿por qué lo que- apoya? No, yo apoyo. Porque sea una niña. No, yo apoyo que Bueno, haya tampoco una es- especial sensibilización. Es que tampoco el nombramiento Del premio Yo no- Nobel. del yo Premio del Nobel de ha la sido Paz creo una que está muy matemática Porque la desprestigiado. niña, reciente. la niña no deja de ser una niña, sin embargo, alrededor de la niña habrá un movimiento que Claro. dice, venga, vamos, porque... Bueno, sí, sí. pero yo no he dicho que, No, sea, no, no que ha dicho apoye usted, que no lo sea ha dicho de usted. premio Nobel ni nada, No lo pero ha sí dicho. que es verdad. Usted me que meteré cuando hablemos de necesitamos- terror. Va, eso. Que sí que es verdad que necesitamos de gente sensibilizada y que a la opinión pública y sobre todo a los gobernantes empiezan a cumplir lo que tienen que cumplir en favor de este mundo, ¿no? Porque lo que le vamos a dejar heredado a generaciones venideras no es nada agradable. A ver, yo desde luego estaba pensando que cuando me tocara el turno lo iba a decir, ¿no? Me parece que efectivamente si hay una profesión, si hay una ocupación que es incompatible con la vida de partidos políticos es justamente la justicia. Yo creo que hasta es admisible que un militar, bueno, pues se deje pues el cuartel, por así decirlo, porque al final de cuentas es un servicio también a la comunidad muy general, y que se presenta a las elecciones, y me parece normal como cualquier otra ocupación, profesión, oficio, etcétera. Pero la impartición de justicia es algo que tiene que ser, de hecho se le conoce como el cuarto poder, ¿no? O sea, como un poder que además se reclama como que no se puede contaminar y que debe estar al margen de las decisiones políticas, que aquí hay alguna contaminación que también habría que reformar. Vamos a ver, yo creo que en otros países incluso hasta los jueces se eligen por la ciudadanía. Y debe ser en este caso una persona con tanta imparcialidad que no haya ninguna sombra de duda ni de sospecha que esa persona va a dictar una sentencia al margen de de que sea la ideología, el credo o la opinión del que está en ese momento sufriendo un juicio. Me parece que eso es tan obvio que yo creo que aquí había que hacer, si no está, porque no está, habría que hacer algún tipo de reforma, que la persona que deja la judicatura y se mete en política no puede volver de nuevo a ser juez, porque de alguna manera ya ha tomado partido. Me parece bastante obvio, pero bueno. Y ahora, la pregunta que yo me estaba haciendo antes también es, ¿por qué los partidos políticos se atreven a tanto? Me refiero, estamos en pre-campaña electoral y da la sensación que no les importa quedar mal ante la ciudadanía, pues nombrando a dedo a candidatos, saltándose a sus propios afiliados, como si no le importara perder votos. Porque así, Sí. votos no se ganan, en ese caso se pierden, ¿no? Y la pregunta que me hago, que es una pregunta retórica, la voy a responder yo mismo, ¿por qué los partidos se atreven a todo esto? Yo creo que los partidos se atreven a todo esto porque, en el fondo, saben que los ciudadanos en general ni leen los periódicos, la letra pequeña, ni están al tanto de todo este tipo de conflictos internos en los partidos políticos. Les parece, lo hemos también de alguna manera asumido como natural, y la gente vota por una intuición y van a votar a la derecha, al centro, a la izquierda, van a votar en función de esas sensaciones emocionales que la gente ya tiene. O sea,
hay que cambiar de gobierno o hay que votar ahora a un partido más audaz, pero nunca el candidato carece de importancia. Yo creo que en realidad es así, y tanto es así que no tenemos líderes políticos como tuvimos en otro tiempo, que era gente que arrastraba, que llenaba estadios. Hoy los candidatos tienen poco carisma, por no decir, no tienen seguidores de verdad, pues no son gente ejemplares. Y por lo tanto, pues le da lo mismo una cosa que la otra. Todos los fines de semana que estaba viendo mítines de todos los partidos, hasta del presidente del gobierno, con este y con el anterior, son recintos cerrados y con no mucha gente. Y si me permiten, yo tengo una experiencia de haber estado en varias campañas electorales en esta isla de Gran Canaria, y contaré una pequeña maldad. La mayoría de los pueblos donde van las candidaturas a los políticos, casi siempre van a los mismos recintos a hacer la campaña, el público es el mismo. O sea, hemos llenado la plaza del pueblo. Sí, claro. Y luego va al otro, también la llena. Son los mismos, porque además ya hay un ambientillo y tal, y se reparten los bocadillos de chorizo. Y entonces se llenan todas las... En fin, estos son... Yo creo que estamos ahora mismo, y eso sí que yo creo que contribuye a este estado de opinión, estamos en la ceremonia de la confusión, y eso me da como que conviene. Bueno. Primero, de la defensa del medio ambiente es una cosa y el cambio climático es otra. Son dos cosas que no tienen nada que ver, ni van unidas. Recuerden, por ejemplo, todo aquello de la capa de ozono y todas aquellas cosas que han quedado en nada, en disparate. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Por qué se atreven a hacer lo que se atreven? Por la impunidad. O sea, el gran responsable de la situación actual, para mí, es el Poder Judicial, que no ha cumplido con su papel en tiempo y forma. ¿Cómo es posible que ahora se estén viendo casos de políticos de hace 15 años? ¿De qué me habla? ¿De qué me habla? O sea, y por eso van. En cuanto a los fichajes, en cuanto ya entrando en el tema de las elecciones, los fichajes, es que hay dos clases de fichajes. Uno son los profesionales de la política, que pasan de un partido a otro, como pasa un CEO de una empresa a otra. Bueno, pues, ¿quién me paga? Punto. ¿Cómo he visto el muñeco para que en la escalera no me escupan? Pues de mi casa, pues lo visten. Pero luego están los referentes culturales o sociales de la sociedad civil, que no tienen nada que ver. Por poner un ejemplo, el último que yo conozco personalmente es José María Marcos, el autor, entre otros, del libro que es una extraordinaria, La Nueva Revolución Americana, ¿no? Que ha fichado como senador por Vox, pero él no lo hace para estar político, tiene su vida y su cátedra, y lo tiene, no necesita esto para nada, pero lo hace, porque yo creo que estas elecciones se están planteando en otros términos distintos. No se están planteando en términos de partidos transformados en bandas, partidas, sino se está transformando en términos de continuidad de España. En estos momentos la continuidad de España tal como la conocemos está en peligro. ¿Qué pasa si en estos momentos se reedita el gobierno Frankenstein? O dura un asalto, o dura una sesión del Parlamento, o cada vez en una sesión a los socios que necesitan votarlo. O sea, pero es que es de una obviedad tremenda. Y volvemos a poner entonces lo de la nación de naciones, en todas estas cosas, si sale el PSOE. Por eso en estos momentos es cuando más imperativo sería un sistema de doble vuelta. Porque en la primera vuelta la gente vota en conciencia. Vota por preferencia y por convención. Después, en función de los números, de esas alianzas que se puedan hacer, en la segunda vuelta ya yo voto por conveniencia. Pero lo que no es de recibo es que un cenáculo en un restaurante, un reservado, un restaurante, los líderes de los partidos esto nos impongan a los gobiernos. No tiene sentido ninguno. Y los ciudadanos no participamos. Es más, nos insulta diciendo que eso es lo que quería el pueblo. No es mentira. Si yo voto a Vox es para que gobierne Vox, no para que gobierne Ciudadanos o el PP. Otra cosa distinta es que se produzca, como en Francia, como en tantos países, se produce una segunda vuelta donde se hace una coalición. Entonces se votan esas coaliciones. Entonces sí es la voluntad del pueblo, lo contrario no.
Lo contrario es dejarlo al albur de caprichos, de cosas y tal. Luego otra cosa que se está viendo que esto es así, es que si se fijan ningún partido está esto explicando su programa. Lo único que sale uno diciendo, fulano, yo qué sé, hoy mismo hemos tenido a Ábalos, que cada vez que sale, a mí me da ganas de cambiar el canal, porque yo creía que Rubalcaba había llegado, bueno, Rubalcaba no mentía, simplemente desconocía la verdad, pero es que lo de Ábalos es que es artístico, y lo de Celá, ¿para qué te cuento? Distinguir entre el doctor Sánchez, el presidente, y el ciudadano Pedro, bueno, ¿cómo es posible que la Sexta, la Cuatro y toda esta gente no se haya revelado ante el comunicado que ha sacado la Moncloa confirmando que era falso el test de ¿cómo se llama?, antiplagio que había pasado Sánchez? Pasa un test, se lo inventa, lo publica. Bueno, muy bien, ya ahí, a partir de ahí es creértelo o no creértelo. Yo, como no me creo nada del doctor Sánchez, yo no me lo creí. Sobre todo cuando veía los textos copiados en el periódico. O sea, una evidencia. Pues bien, hoy, antes de ayer o el otro día, sacan un comunicado a la propia Moncloa diciendo que realmente no pasaron ningún test, que se lo inventaron. Claro, ¿por qué eso es así? Posiblemente porque tengan una demanda de las dos empresas de los programas antiplagio. Dice que como usted lo usa, ha plagiado hasta el plagio. Vámonos. Bueno, voy a poner los pies en tierra. A ver la cómo verdad, sale de esta. hay cosas. Confío en que los ciudadanos estén muy por encima de todo esto. Y te lo digo por qué. ¿Cómo que vamos a votar si España se rompe o no se rompe? Hemos tenido un gobierno que cuando llegó la hora de la verdad y se rompió ese diálogo, porque no quería en ese diálogo, convocó elecciones. Lo fácil, lo que le hubiese gustado a otro, es que se hubiese sometido. Entonces, nos inventamos el tema de que podemos estar muy mal, ¿no? O sea, podemos seguir teniendo los salarios que teníamos antes, podíamos tener la calidad de vida que teníamos antes, podíamos tener una ley mordaza que teníamos antes, unas reformas laborales que teníamos antes, pero al menos estamos juntos, ¿vale? Ese es el planteamiento, ¿no? Y eso es a donde se quiere llevar. Y yo creo que quien habla más de eso es de los que no tienen nada que ofertar, ¿no? Y que además se vanagloria de su pasado, la mayor parte de los cuales pues han tenido problemas de corrupción, incluso su propio partido. Pero no creo que la gente deba tampoco de votar por eso, ¿no? Lo que sí creo es que añoramos épocas pasadas, pero vivimos en la época de la digitalización. ¿A qué hago referencia? Pues hago referencia fundamentalmente a que hoy en día las elecciones se juegan en las redes. El que se hagan concentraciones y se hagan mítines es simplemente para ocupar un espacio televisivo, porque estando en las redes no tienes espacio en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces hay que hacer eso para que estés ahí y se te escuche, ¿no? E incluso pues ahí el PSOE lo tiene su propia televisión de internet y sus mítines y sus reuniones pues las ponen, ¿no? Quiero decir con esto que estamos entrando en un mundo bastante peligroso, porque el poder antes lo tenían, digamos, vivíamos en un mundo en el que el poder lo tenía la industria, la maquinaria, ¿no? Incluso políticamente, ¿no? Hoy en día, y se vio claramente el ascenso de partidos como Ciudadanos, de partidos como Podemos en las anteriores, ahí no entró el dinero y el poder para pagar mítines y para pagar tal, sino son las redes. Hoy en día estamos en un mundo en el que lo importante para un partido político es controlar el mayor número de datos posible, el mayor número de personas posibles a través utilizando las redes. Porque desde que nosotros entramos en las redes y actuamos, ya estamos controlados. Me parece a mí que usted lo reduce a un, perdóneme, simplismo tremendo, porque Podemos y Ciudadanos, los dos, con una gran capacidad de financiación de uno y de otro lado. Las redes no se llevan con afiliados, ¿eh? No, comparado con lo que han movido los partidos tradicionales aquí en este país, dieron un vuelco enorme, porque tampoco
no todos tenían, digamos, el control sobre todos los medios. Las redes jugaron un papel, y sobre todo en las movilizaciones. Muchas de las movilizaciones que las redes, de todas formas, cuestan dinero. Pero hoy en día usted monta una empresa. La empresa puede dar déficit, pero simplemente con la cantidad de personas que han estado utilizando su red, usted ya tiene un montón de datos, y se lo puedo decir yo personalmente, que todos los días por correo no deseado o spam o como se llame, me entran cientos y cientos. Yo no he dado esos datos a esas personas, y sin embargo se tiene. Hoy en día el control que se tiene, y lo vimos en las elecciones también americanas, ¿no? Del famosa, fue una universidad, ¿no? El control de los datos. Yo no digo que ahora mismo, pero que estamos camino de el mantenimiento y el control de esas redes cuesta muchísimo dinero. Sí, pero los datos que yo puedo tener, lo que hago es que los vendo. Montas una empresa, tienes millones de datos de usuarios que después los vendes, y ese es el negocio, es venderlos. Bueno. Sí, lo que pasa es que las estrategias, como dice, yo sí creo que las estrategias pero es que ahora mismo a través de las redes se está manipulando. Y yo lo que estoy viendo en los medios de comunicación, que pretenden que la ciudadanía vote en función de lo que ellos creen que emocionalmente debe prevalecer a la hora de tu voto. Y yo creo que lo que tiene que prevalecer, y lo he repetido muchas veces aquí, es la supervivencia y la calidad de vida de la gente. Sí, pero las redes no se pueden controlar, porque yo le puedo decir, no hay ningún control en eso, en ninguno. Pero porque sí si usted y yo somos antagónicos, yo tendré un equipo que dirá una cosa y usted tendrá un equipo que dirá lo contrario, y le llegará a todo el mundo, y eso no es fácil. En Estados Unidos se vio claramente de que se seleccionaba a las personas y se le hacía preguntas. Claro. Para enviarle. En Estados Unidos lo que se ha visto es que los medios ya no son tan influyentes. Ese es. Y por muchos editoriales del New York Times o del Washington Post que salgan allí, si después las redes han dicho otra cosa, están con las redes y no con los medios. Y los propios. Sí, de hecho, incluso las noticias de un momento para otro se quedan obsoletas, con una rapidez tremenda, no termina de asimilar una para que otra se imponga, a lo mejor mucho más bruta, a lo mejor que la anterior, ¿no? Y sí que hace falta tener medio económico, porque las redes también, y no tengo más que ver que cada día te llegan más ofertas diciéndote, pues bueno, inscríbete en esto para obtener los datos, y detrás de eso hay grandes empresas de la comunicación que ahora se dedican telemáticamente a controlar y gestionar los datos, a venderlos, nos los venden por 3 pesetas, los venden garantizando pues un margen, y además el discurso que le tienes que dar. De hecho, pues bueno, una cosa tan simple como el Facebook ya te controla quiénes son tus usuarios, aunque tengas 5.000, siempre ves los mismos 25, y además por afinidad ideológica, porque no te salen discursos que no estén dentro de tu... Por afinidad ideológica no, me sale mucha gente de Vox, debe ser que soy muy imparcial. Pero no, pero bueno, porque a lo mejor le prestas atención, y hasta se ha calculado el tiempo, y eso está ahí detrás, el tiempo que tú, cuando pasa una imagen, tu visión se queda pegada a eso está todo calculado porque te vigila. Hay un anuncio fantástico del Corte Inglés de alguien hablándole a la rumba diciendo que me gusta no sé qué, que después al día siguiente le sale la oferta, y es real, porque usted se mete en YouTube y si pica ya te sale extraterrestre y ve un vídeo de extraterrestre, mañana cuando pique YouTube saldrán todos los extraterrestres. Todos los que se dedican a leer. Por lo tanto, hay alguien que nos controla perfectamente. Claro, sí. No, y eso todo no, depende y eso no muchas veces. Claro. Y eso después tiene que ver mucho también con el nivel educativo de la persona, y que no perdamos la perspectiva. Somos seres vivos y que queremos continuar vivos. Y para continuar vivos es importante que este planeta sea sostenible en todos los aspectos, pero también que tengamos claro nuestras propias necesidades, y no que nos vendan que si nos salimos de Europa o no nos salimos, que si vamos a echar a los inmigrantes fuera o no los echamos, que si España se rompe o no. Cuando Windows le manda una actualización, ¿usted cree que es para actualizar nuestro ordenador o para recoger todos los datos que nosotros tenemos? Sí, y luego con respecto a lo que decía antes Arcadio, de que bueno, la política, eso de ir jueces a la política, pues bueno, sí que es verdad que debería de haber un margen, a lo mejor desde que un juez se presenta, es candidato y luego ya sale, pues un tiempo donde no podrá impartir justicia, como aquel que no puede ir a la empresa luego, después, porque hay una puerta de atrás. Tendrá que haber estos márgenes. Pero el cuarto poder que dices tú de la justicia también viene mediatizado por el Ejecutivo, es decir, quien propone al Tribunal
Tribunal Constitucional. ¿Quién? ¿Por qué hay sindicatos de jueces progresistas o sindicatos de jueces conservadores o sindicatos de jueces liberales? ¿Es que no tienen ideología? Pues claro que la tienen, ¿no? Por lo tanto, decir que los jueces que te juzgan no tienen una ideología política es tanto como creer en pajaritos preñados, ¿sabes? A esta altura. Porque no es verdad, porque todo viene mediatizado. Y los poderes, el Poder Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, ¿quién elige a esa gente? Es decir, ¿a propuesta de qué vienen? Los partidos. De los partidos políticos. A un juez está prohibido que esté afiliado políticamente a un partido. Está prohibido porque la democracia hay un sí juez que era del PP que dijo que se tiene que ir del partido. No, siguió afiliado y estuvo en el Consejo General del Poder pues lo tiene, métale mano una porque polémica. se levantó una polémica porque en democracia dice exactamente que no puedes estar afiliado a un partido político. O te desafilias y luego, si quieres, cuando termines esa tarea, vuelves y te afilias, porque eso no quiere, la libertad llega hasta ahí. Pero es verdad que ser ingenuo es pensar o decir, bueno, es que un juez no debería ir a política. Sí, lo que tendríamos que, de alguna manera, regular en qué manera, luego no tiene una puerta de atrás para juzgar a otro. Y además la incompatibilidad, es decir, tú no vas a juzgar a alguien que eres manifiestamente tu enemigo, por así decirlo. Es decir, no creo que le pase a Victoria Rosell que le pongan a juzgar a Fernando Soria, porque además creo que Victoria Rosell diría, me aparto porque yo tampoco soy, Claro. si de ética estamos hablando, ¿no? Entonces, es ingenuo, Arcadio. Hay cosas pero que eso no se puede dejar al albur de la moral de cada uno. No, la ley, tiene que ser regulado, exacto. claro. Bueno, me quedan 5 minutos y tenemos el minuto de... El minuto de gloria, ¿no? de gloria. Pues mira, yo justamente quería introducir un elemento nuevo. Yo sé que Juan Carlos no está contento esta noche con la tertulia porque él quiere más discrepancia, más pelea, y yo iba ahora a coincidir con el señor Betancourt, sin que sirva de presidente. Entonces ya esto es el colmo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo él antes, Juan Manuel Betancourt, porque José es el señor Belda, que estamos entrando en un mundo peligroso. Esta misma semana hemos conocido que efectivamente usted se compra un móvil, un Android, y a los 10 minutos ya tienen una información suya, su número de teléfono, su carnet de identidad probablemente, tienen su rostro, su huella dactilar. Tienen tu vida ahí, y eso es un peligro cierto, que no sé cómo diablo se puede eso arreglar, porque esto nos ha caído y nos ha cambiado mucho la vida. Esto es verdad, esto es así. Y bueno, lo que quería hablar era de economía, pero yo creo que lo vamos a dejar para la próxima tertulia porque estamos a tiempo. De economía. ¿Por qué? Porque resulta que para mí la economía es la madre de todas las batallas en esto de la política, porque realmente es la que mueve a la sociedad y es la que al final es la solución de los problemas y a veces también es la generación de los problemas, ambas cosas. Pero sospecho que por lo que llevo viendo hasta ahora las declaraciones de los líderes políticos, nadie quiere hablar de esto. Ahora están hablando de una ideología en el ocaso de las ideologías. Yo cada vez lo entiendo menos, Juan Carlos. Es verdad, es verdad. Dos precisiones, vamos. El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. Pero ella se refería a... No, ya yo sé a lo que se refería, ¿no? Pero no es Poder Judicial. Por eso puede estar contaminado todo lo que quiera, que no pasa nada. Es otra cosa. No se trata de ir a la política, no, se trata de ir a un partido, que es distinto. La política no es nada, la política es un fondo de saco. Es a donde va es un partido, es decir, una secta. Y por tanto viene sectorizado, sin que eso sea peyorativo, sino definitivo, definitorio. Yo quisiera, el último momento, es hacer una defensa de algo que me está sorprendiendo, que es de Vox. La facilidad con que todos los demás le atacan mintiendo. Digo, pero es que es tan fácil leer su programa, lo tienen publicado. Lo que mienten, dicen, no, le atribuyen, no, es que quieren echar a los emigrantes, como dijo. O como dijo el otro día los Ferrera Boys y toda esta gente, que esto es de Pablo, ¿cómo se llama?, del PP, que querían vender hijos por papeles, o sea, y no pasa nada, o sea, ahí quedan esto. Se han puesto de acuerdo para etiquetarlo como de ultraderecha. Yo creo que la siniestra, es decir, la izquierda, define ultraderecha
a todo lo que no es socialpodemismo. Y ya está, y se quedan tan panchos, han puesto la etiqueta, pero no dicen por qué, porque defienden principios. ¿Por qué es indefendible, por ejemplo, querer suprimir el Senado y no lo es querer suprimir las autonomías para hacer estaditos y hacer la nación de naciones? Son opciones. ¿Por qué una es de ultraderecha y otra no? Y como eso podía citar mil cosas, que quieren eliminar la educación, no, no es verdad, lo que quieren es, por supuesto, como lo quería Ciudadanos al principio, es que el español sea la lengua vehicular en España. Pero es que eso es algo tan elemental, que no es así, y sin embargo no lo cumple ninguno. No lo cumple ninguno. Y te queda sorprendido, porque había que ir revisando cosa por cosa con el programa. Leyendo, vamos, no, porque no hay tiempo, yo me lo he traído aquí porque pensaba que algo de esto iba a salir, pero es sorprendente la facilidad con que se miente. Y no digamos nada, la espada de Damocles que tenemos encima con el Ministerio de la Verdad que quiere hacer el doctor Sánchez. Bueno, no sé si el doctor Sánchez o el ciudadano Pedro, porque como a veces no son iguales, pues no lo sé. Yo hoy estoy súper contento, fíjate, porque aquí cuando hemos hablado muchas veces de reforma de la Constitución, aquí hay algunos que no estaban muy de acuerdo con reformar la Constitución, y sin embargo los problemas que hemos estado planteando hoy necesitan de una reforma de la Constitución en profundidad. Has tocado un tema que después a mí se me quedó atrás, pero lo explicaba muy bien Isabel, claro, y era con el tema de los jueces. Claro, pero es que cuando estamos hablando de los jueces, hay algo más, Arcadio, y es el profesorado que se mete a la política y después vuelve a las aulas. A mí me preocupa más. Entonces, sí, yo sé que preocupa, No, pero yo creo que todo el mundo, pero mira, a ver, pero fíjate, pero una yo creo cosa, que hay, no, por eso te digo que termino con dos cosas nada más. Uno es una es algo de que yo estoy totalmente convencido que se necesita una reforma de la Constitución. Y soy partidario que en vez de eliminar las autonomías, todo lo contrario, ¿no? En eso soy más partidario, ¿no? Porque aquí lo malo se quita, ¿no? O sea, también se puede reformar, ¿eh? Bien. Y lo segundo es cuando hablabas del ocaso de las ideologías, que tampoco estabas tú muy de acuerdo cuando las ideas tienen que estar por encima de las ideologías. Y hoy lo has nombrado. Y una tercera cosa que puedo dejar en el aire es un tema que a mí nunca he llegado a entender, pero hay mucha gente que lo defiende, como es el tema de las listas abiertas. Bien. A mí me gusta eso de las listas abiertas también. Ya me también. Sobre todo porque que a lo mejor es una solución frente a la manipulación de partidos. No, y tenemos aquí el caso del Senado. Las listas del Senado son listas abiertas. Hombre, Zapatero pero de aquella son... manera, porque vienen mediatizadas. Venga, Pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Y soy de las que me lo creo también. En cuanto, bueno, yo no voy a hablar de la posición que tiene Velda, porque es natural que tenga esa posición. Todos la conocemos y nadie tiene por qué ponerlo en cuestión cuando... Pues bueno, democráticamente cada uno se pone donde quiere ponerse, ¿no? Pero sí que es verdad que, no sé si me va a dejar, que el feminismo ha salido a la calle a reivindicar derechos. Y lo que no estamos dispuestas aquí en nadie, independientemente del partido que venga, esté por arrebatarnos sus derechos, ¿no? Bien, no hay tiempo para discutir eso, así que nos han metido un gol. El próximo día lo vamos a castigar y empezamos al revés, Igual, para que no termine ella. ¿Cómo voy a estar yo contra el embrismo? Bueno. Nos vamos. El jueves volvemos con todos ustedes.